tutorial vamos a dejar aparcados por un rato los métodos de inicialización y vamos a tratar un concepto bastante importante con el cual tenéis que tener bastante cuidado y que está relacionado pues con los objetos que contienen dentro de ellos objetos pues como propiedades, ¿vale? De hecho ya hemos estado trabajando con algunos objetos que contienen objetos. De hecho las propiedades que hemos definido como NSString o como NSNumber en el fondo son objetos, con lo cual ya hemos trabajado con este tipo de objetos, pero vamos a hacer una aproximación donde lo que quiero es que quede bastante claro qué es lo que pasa en estas situaciones y qué precauciones hay que tener. Vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer va a ser sobre el proyecto que tenemos de coche deportivo, coche antiguo, con el que hemos ido trabajando en los últimos videotutoriales. Lo que vamos a hacer va a ser crear una clase nueva que vamos a llamar datos generales. Esta clase nueva lo que va a contener va a ser, o lo que va a encapsular, van a ser todas las propiedades que hemos declarado directamente en la clase coche, ¿vale? Entonces para ello, lo de siempre, botón derecho, New File y seleccionamos clase Objective-C. En este caso, pues vamos a llamarlo datos generales. Y vamos a hacer que esta clase herede directamente de NSObject, ¿vale? No la vamos a relacionar con la clase coche, ¿vale? Será la clase coche, ahora veremos, la que hará una relación de uso de esta clase de datos generales. Bien, damos a Next y ya tenemos nuestra clase creada, ¿vale? Esta clase de datos generales, como hemos dicho, lo que va a contener va a ser precisamente la declaración de estas propiedades que hemos declarado en la clase coche, ¿vale? Es decir, las vamos a quitar de aquí, las vamos a poner en datos generales y tendremos que declarar una propiedad, ¿vale? Datos dentro de la clase coche, pues para poder seguir accediendo a esa información que nos interesa. Por tanto, copiamos esto, nos vamos a datosgenerales.h y pegamos las propiedades. Pues bien, ya tendríamos una clase de datos generales que encapsula la información general de cualquier tipo de coche. En el fichero de implementación, en principio, no vamos a tener que escribir nada, puesto que la aproximación que estamos siguiendo para trabajar con propiedades es no utilizar la directiva sintetizar. Por tanto, todas estas propiedades se nos van a sintetizar automáticamente. Vale, ¿qué cosas tenemos que cambiar en coche.h y en coche.m? Pues en coche.h ya no vamos a tener todas estas propiedades de aquí. En este caso vamos a tener una única propiedad, ¿vale? Pero ojo, antes tenemos que importar nuestra nueva clase de datos generales, ¿vale? Import datosgenerales.h. Pues nuestra clase coche va a tener una única variable de instancia que vamos a declararla como una propiedad de tipo datos generales y que vamos a llamar datos. Fijaos la jugada. La jugada es muy sencilla. Básicamente nuestra clase coche, pues en vez de declarar dentro de ella pues los datos asociados al coche general que luego van a heredar en las clases coche deportivo y coche antiguo, pues lo que hemos hecho ha sido encapsularlas en una clase aparte. Bien sencillo, ¿vale? ¿Qué más cosas hay que cambiar en esta clase? Pues en principio vamos a cambiar o a borrar el método initWithMarca y modelo y vamos a hacer un método que vamos a llamar initWithDatos generales, ¿vale? Perdón, este paréntesis va aquí. Este método va a recibir como parámetro un objeto de tipo datos generales, ¿vale? Que vamos a llamar parámetro datos. Bien, pues este método tendremos que implementarlo en el archivo .m. Vale, por lo demás, pues vamos a eliminar ya también este método setMarca setModelo que hemos utilizado para ilustrar cómo actualizar dos variables de instancia mediante un método. Y el archivo de cabecera de coche.h nos quedaría con esta pinta. Vamos a copiar el initWithDatos generales y nos vamos a ir a coche.m a hacer la implementación. Bien, como veis ahora tenemos un montón de errores.
perfectamente lógicos, ¿vale? Vamos a ver lo primero, el init with marca. Nos lo tendríamos que cargar, puesto que ya no lo tenemos, y en su lugar, pues tenemos init with datos generales. Vamos a comenzar arreglando, porque como hemos cambiado la estructura de la clase de manera significativa, pues ya no tenemos acceso a las variables distancia, marca, modelo, matrícula, kilómetros, etcétera, de manera directa, ¿vale? Sino que tenemos acceso a esta información a través de un objeto, datos, ¿vale? Que en el caso del constructor por defecto, el constructor init, pues vamos a tener que crear. Es decir, cuando yo quiera construir un objeto de tipo coche, pues dentro del proceso de construcción tendré que crear un objeto datos, un objeto que se construirá utilizando el método init por defecto de la clase datos generales, o lo que es lo mismo, el método init de la clase NSObject de la cual hereda la clase datos generales, ¿vale? Esto lo que me va a crear va a ser un objeto datos, ¿vale? Que va a tener una inicialización por defecto. Fijaos que el objeto datos que estamos creando, ¿vale? Lo estamos almacenando en la propiedad datos que acabamos de declarar. Y esa asignación la estamos realizando pues utilizando la nomenclatura de variable de instancia, ¿vale? Como no hemos sintetizado, Xcode sintetiza por nosotros, crea la variable de instancia que asocia la propiedad y le da el nombre _datos, tal y como hemos explicado. Pues bien, ahora, una vez que ya tenemos nuestra variable de instancia, nuestro objeto datos creado, pues lo que vamos a hacer va a ser acceder a cada uno de sus variables de instancia, datos.marca, ¿vale? Recordamos que datos es de tipo datos generales, y datos generales pues tiene todas estas propiedades. Bien, pues lo que vamos a hacer va a ser acceder a la marca, acceder al modelo. Fijaos, estoy utilizando la notación punto, ¿vale? Podría haber utilizado el método set que se ha generado, y en vez de utilizar notación punto, utilizar mensajes, ¿vale? Datos.matrícula, datos, vaya, se me ha olvidado el guión bajo, aquí, punto kilómetros, y datos punto precio. Perfecto, pues acabamos de arreglar nuestra clase constructora por defecto, ¿vale? Y la única diferencia con respecto al constructor del videotutorial anterior es que tenemos que crear un objeto datos vacío para poder acceder a cada una de las propiedades marca, modelo, matrícula, kilómetros. Es decir, estamos metiendo un objeto dentro de otro, estamos metiendo un objeto datos generales dentro de un objeto coche, que es el que estamos creando en este momento, ¿vale? Bien, ¿cómo hacemos el init with datos generales? Pues muy sencillo, seguimos el mismo patrón que hemos explicado. Generamos primero la parte de la superclase, parte superclase igual super init, perfecto, es decir, inicializamos utilizando el constructor de la clase padre, en este caso el constructor de NSObject, que es desde donde hereda o de donde hereda la clase coche, y a continuación pues hacemos lo de siempre, if self igual parte superclase, pues ya procedemos a construir el resto del objeto. ¿Y cómo construimos el resto del objeto? Pues fijaos, en este caso ya nos está entrando de fuera un objeto de tipo datos generales, es decir, se supone que el usuario ha creado un objeto de datos generales en el programa principal, ha rellenado cada una de sus propiedades, ¿vale? Y nos dice, estos son los datos que quiero que asocies al objeto coche que vamos a crear ahora. Pues bien, la parte que nos toca escribir es muy sencilla. Tenemos que hacer algo tan simple como datos, es decir, asigna a mi propiedad, a mi variable de instancia datos, la que he definido dentro de la clase coche, asígnale el parámetro datos que viene de fuera. Así de fácil, ¿vale? Y
Una vez que salimos de aquí, pues ponemos return self. ¿Vale? Muy fácil, repasamos. Recibimos un objeto datos ya creado en el exterior, ¿vale? Y ese objeto datos es el que asignamos a mi propiedad datos del objeto coche que estoy creando. ¿Vale? Bien, ¿qué más tenemos que arreglar? Pues vamos a arreglar este método. Hemos dicho que lo quitábamos, el setMarcaSetModelo, que ya no nos hacía falta. Y tenemos que arreglar el método muestraInformación. Nuevamente aquí estamos obteniendo errores porque estamos intentando acceder a variables de instancia o propiedades que no son propias de un objeto de la clase coche. Estas propiedades son propias de un objeto de la clase datos generales. Dentro de mi clase coche, ¿dónde tenemos localizado nuestro objeto de tipos datos generales? Pues en una variable de instancia que hemos llamado datos. Pues si hacemos datos.marca y datos.modelo, estamos accediendo a la propiedad del objeto datos que vive dentro de la clase coche. Para la matrícula haríamos lo mismo. Para el precio haríamos lo mismo. Y para los kilómetros haríamos lo mismo. Pues ya está, ya habríamos arreglado nuestra clase coche completa con todas estas modificaciones. Perfecto. ¿Qué implicaciones tienen estas modificaciones en la clase coche deportivo y coche antiguo? Pues vamos a verlas. En principio, las implicaciones, vamos a seleccionar el coche deportivo, estarían en el método de inicialización, ¿vale? Con parámetros. En este caso, este método ya no lo necesitamos más y en su lugar lo que vamos a hacer va a ser sobreescribir, ¿vale? El método init with datos generales. Por tanto, vamos a copiar la cabecera de este método y la vamos a sustituir en la implementación de mi coche deportivo. Bien, una vez hecho esto, ¿qué hay que hacer? Pues muy fácil. En este caso, estamos recibiendo como parámetro un objeto de datos generales. Por tanto, al construir la parte del objeto correspondiente a la clase padre, pues tendremos que hacer un init with datos generales. Y en este caso le pasaremos los datos que me vienen de fuera del método, el objeto datos generales. ¿Hay que cambiar algo más? Pues no habría que cambiar absolutamente nada más, puesto que los campos, o mejor dicho, las propiedades o variables de distancia, centímetros cúbicos y caballos de potencia, pues sí son propiedad de la clase coche deportivo y por tanto puedo acceder a ellos directamente. Bien, el mostrar información tampoco habría que tocarlo y simplemente pues habría que hacer algo similar en cocheantiguo.m, es decir, cambiamos la cabecera, ¿ok? Y lo que hacemos es llamar a init with datos generales, donde le pasamos el objeto par datos que viene de fuera. Bueno, pues resumiendo, lo que hemos hecho, pues hemos creado una clase datos generales que va a encapsular las propiedades marca, modelo, matrícula, precio y kilómetros. Esto pues nos ha liberado un poco en nuestra clase coche, de manera que ahora en vez de tener 4 propiedades, pues tenemos una única propiedad que es un objeto, ¿vale? El objeto datos. ¿Qué hemos tenido que modificar? Pues básicamente hemos modificado, para el ejemplo que os quiero poner ahora, el método initWith, que ahora lo hemos llamado initWith datos generales, y que recibe desde fuera un objeto de tipo datos generales. Bien, ¿qué más cosas se han modificado? Pues se ha modificado la implementación del método init, donde, bueno, pues en principio lo que hemos tenido es que cuando inicializamos por defecto la inicialización básica, pues el objeto datos generales que vive dentro de la clase coche no está creado, por tanto lo primero que tenemos que hacer es crearlo y después asignar a cada una de sus propiedades pues un valor. En el caso del método init with datos generales hemos escrito de cero el método y lo que hemos hecho ha sido asignar el objeto que viene de fuera al objeto datos generales que vive dentro de nuestro coche. Finalmente, pues bueno, hemos cambiado el método mostrar información un poco, puesto que ahora si queremos acceder a las propiedades marca, modelo, matrícula, precio y kilómetros, pues lo que tenemos que hacer es
acceder primero al objeto datos y luego a partir de ahí acceder a cada una de esas propiedades. Bien, luego hemos tenido que hacer cambios leves en la clase coche deportivo y coche antiguo, en concreto pues implementando el método init with datos generales. Bien, ¿y para qué os cuento yo todo esto? ¿Por qué hemos cambiado todo de arriba abajo? Pues porque os quiero mostrar un error que se suele cometer típicamente cuando se trabajan con este tipo de estructuras, es decir, objetos que tienen dentro objetos, etc. Y quería que vierais cuáles son las implicaciones de modificar un objeto y en qué se traduce eso. Entonces lo que vamos a hacer va a ser irnos a nuestro archivo main, vamos a crear un coche a secas, con lo cual, bueno, vamos a borrar todo lo que teníamos anterior. Perfecto. Y vamos a empezar de cero. Pues si queremos crear un coche, lo primero que hemos dicho es que hay que crear un objeto de tipo datos generales, ¿verdad? Pues datos generales, datos. Esto sería mi objeto datos que voy a crear fuera, es decir, en mi aplicación. Hacemos que esto sea igual a, pues hacemos el alloc de turno, datos generales, y a continuación pues vamos a hacer uso de su método init simple, ¿vale? Para construir el objeto. Bien, una vez que tenemos el objeto ya creado, pues ya podemos empezar a interactuar con sus métodos get y set. En este caso vamos a utilizar el método set, de manera que vamos a hacer datos set marca, pues vamos a poner Opel, por ejemplo, datos set modelo Corsa, datos set matrícula, pues por ejemplo 1111 HCK, datos set kilómetros 0, por ejemplo, no, o 10.000, vamos a poner, por ejemplo, 1, 2, 3, y finalmente datos set precio, pues 3.000. Bien, pues hasta aquí, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos creado un coche? No, todavía no. Lo único que hemos hecho ha sido crear un objeto datos, que es el que vamos a inyectar dentro del coche que vamos a crear justo a continuación. Pues vamos a ello. Vamos a crear un objeto de tipo coche, que vamos a llamar coche, para ser originales, y lo vamos a construir, pues haciendo un coche alloc, y ahora vamos a hacer, o vamos a utilizar el método init with datos generales que hemos implementado. Lo que os decía, este método recibe un objeto de tipo datos generales, que es el que acabamos de crear aquí, ¿vale? Y se lo inyecta al objeto que está creando. Bien, pues aquí tendríamos que poner datos. Perfecto, pues acabamos de crear un coche simple donde todas sus propiedades ya están actualizadas, ¿vale? De acuerdo a lo que hemos dicho en este objeto datos, ¿vale? Vamos a mostrarlo por pantalla a ver qué sale. Coche, mostrar información. Ok, pues vamos a ejecutar esto y ver si todo ha ido bien. Pues sí, parece que ha ido bien, ¿verdad? Marca Opel, modelo Corsa, tal, perfecto. Bien, vamos a hacer algo interesante. Vamos a colocar aquí un nslog, que lo que va a hacer va a ser imprimir un pequeño separador. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser esto. Datos set marca, dos puntos, Toyota. Y vamos a mostrar información de nuestro objeto coche, ¿vale? Para ver qué es lo que ha pasado. Fijaos, vamos a recapitular. Aquí tenemos un objeto que se llama datos, ¿vale? Y dentro del coche tenemos otro objeto que también se llama datos, ¿vale? Pero es otro objeto distinto, ¿vale? Que contiene la información que hemos pasado, ¿vale? Desde nuestra aplicación, que contiene información del objeto datos que hemos pasado como parámetro. Yo aquí lo que estoy haciendo es
modificar el objeto datos de mi aplicación principal. ¿Qué pensáis que se mostrará en la consola cuando yo muestre la información de mi coche? ¿Veremos esto repetido 2 veces? Pues vamos a salir de la duda. Vamos a ejecutar. Y fijaos qué curioso. El coche lo hemos creado con la información inicial, pero cuando yo modifico el objeto datos, ¿vale?, de mi aplicación externa, automáticamente ese cambio también se realiza, ¿vale?, dentro de mi objeto coche. ¿Por qué ocurre esto? Porque si yo realmente he pasado el objeto datos a mi objeto coche, pues para que tengas información concreta, resulta que si cambio el objeto de fuera, también se cambia el objeto de dentro. Pues ocurre por algo que ya hemos comentado y que es súper importante y es un error muy común. Nosotros estamos trabajando con objetos, pero los objetos en realidad lo que son punteros, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que el datos de mi aplicación general, ¿vale?, está apuntando al mismo objeto, ¿vale?, que el datos de mi objeto coche específico. Es decir, tenemos 2 punteros apuntando al mismo sitio. Eso quiere decir que independientemente de si uso este datos de aquí o este datos de dentro del coche para modificar cualquiera de las propiedades, ¿vale?, estas modificaciones se van a llevar a cabo, se van a realizar sobre el mismo objeto, ¿vale? Lo cual explica que el hecho de que yo cambie la marca a Toyota fuera de mi objeto, pues implique que esta figure cambiada, ¿vale?, cuando yo imprima o muestre la información de mi objeto coche, ¿vale? Esto es muy, muy, muy importante. Cuando pasáis un objeto a otro objeto, es decir, cuando tenéis objetos que contienen objetos, ¿vale?, lo que realmente estáis pasando es el puntero al objeto real, que es único, ¿vale? Y por tanto, pues tenéis que tener mucho cuidado, ¿vale?, de no modificar ese objeto a través de cualquiera de las 2 variables que habéis utilizado. ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues muy fácil, clonando el objeto que estamos pasando en el método init_with_datos_generales. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo. Vámonos a la clase coche, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser irnos al init_with_datos_generales. Pues bien, lo que vamos a hacer es, como aquí lo que nos está pasando, o lo que nos está entrando es un puntero al objeto que he creado fuera, ¿vale?, pues lo que vamos a hacer va a ser crear un objeto vacío. Un objeto vacío que es el que vamos a asignar a mi propiedad datos, ¿vale?, de la clase coche. ¿Ok? Esto es un objeto, lo que acabamos de crear es un objeto vacío. Estamos haciendo lo mismo que hemos hecho aquí arriba. Y a continuación vamos a hacer esto, pues vamos a copiar esto de aquí arriba. Perfecto. Y vamos a ir por cada una de las propiedades del objeto datos que acabo de crear y vamos a asignar a cada una de esas propiedades, ¿vale?, el valor correspondiente del objeto datos generales que hemos creado en nuestra aplicación, ¿vale? De este modo, pues hacemos parDatos, marca. Pues aquí lo que estamos haciendo es decir, bueno, pues copio la marca de mi objeto datos generales que he creado en la aplicación general, ¿vale?, en la aplicación principal, y la copio en la propiedad marca del objeto datos que acabo de crear. Pues bien, esto habría que hacerlo para todos los campos. parDatos modelo, parDatos matrícula, parDatos kilómetros y parDatos precio. Pues bien, con esta sencilla operación lo que hemos hecho ha sido copiar, ¿vale?, la información
del objeto originalmente creado en el programa principal, ¿vale?, en un objeto ad hoc que he creado yo específicamente dentro del constructor init with datos generales. ¿Qué ocurrirá si ahora volvemos a nuestro fichero main, a nuestro programa principal y volvemos a ejecutar? Pues vamos a verlo. Fijaos como en este caso el hecho de modificar, ¿vale?, la marca del objeto datos que he creado en mi programa principal, ¿vale?, no implica que este cambio haya afectado a la información que originalmente metimos en nuestro objeto coche. Y esto lo vemos aquí claramente porque fijaos que la información que se muestra antes y después de modificar la propiedad marca, ¿vale?, es exactamente la misma, ¿vale? Mucho ojo porque si al clonar vuestro objeto, pues pardatos contuviera a su vez otro objeto ad hoc creado por vosotros, pues tendríais que realizar esta misma operación, ¿vale?, sobre la clase, ¿vale?, que está dentro de la clase datos. Bueno, esto es súper importante, ¿vale? Que siempre que vosotros creéis una clase que contenga a su vez otra clase que hayáis hecho vosotros, pues tengáis este tipo de precauciones para que luego de repente no cambien valores o cambien cosas en algún sitio de la aplicación y eso afecte a los objetos que hayáis creado a partir de los objetos originales. Muy bien, pues espero que se haya entendido todo.